¿Cómo ser un buen discípulo? Voy a explicarle primero qué es ser un discípulo. Según el diccionario, según las definiciones, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Es un estudiante, ¿cierto? Un discípulo también es una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de un maestro. No solamente es alguien que sigue al otro, no solamente es alguien que aprende como un estudiante, sino que también es uno que defiende las enseñanzas de ese maestro, uno que sigue sus ideas, sus doctrinas, y es lo que Jesús espera que nosotros seamos de Él, ¿cierto? La Biblia dice, aprendemos que un discípulo de Jesús tiene que ser entonces aquel que aspire a llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Guardando los mandamientos tal como un aprendiz procura hacerlo con su maestro. Eso es lo que Jesús esperó de nosotros, eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y es lo que Dios hoy día pone para nosotros como una base. Todos nosotros somos hijos de Dios una vez que lo recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los hermanos que vinieron hoy día por primera vez, hicieron una oración y le dijeron al Señor: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, entra en mi vida, quiero ser tu hijo. Y nos transformamos en hijos de Dios. Pasamos de ser una simple criatura a ser un hijo de Dios. Un título importante, necesario, nuestro primer título, ser hijos de Dios. Pero allí no termina todo. No nos basta con ser hijos de Dios. Dios no espera solamente que te transformes en un hijo. Él espera que tú seas un discípulo de Jesús. Espera Dios que cada uno de nosotros se transforme en un discípulo de Jesús. Por eso, cuando Jesús se iba a ir al cielo, después de morir en la cruz y resucitar, estar con sus discípulos una cantidad de tiempo y se iba a ir, los discípulos le dijeron: ya, ¿y ahora qué hacemos? Si tú no vas a estar aquí, nosotros ahora ¿qué hacemos? Para que la gente no olvide lo que tú hiciste. Y aquí viene la parte que todos enseñamos y que estuve estas semanas enseñando en la escuela también, que conocemos como la Gran Comisión, donde Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y predíquenle a todo el mundo lo que pasó. Cuéntenle en todo rincón de la tierra, se enteren que hubo una vez un hombre que vino aquí, que murió por ustedes, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y les trajo salvación. La Gran Comisión, lo que hacemos cada vez que se para en el altar a alguien o que el equipo de evangelismo sale a la calle, ¿para qué? Para contarle al mundo del gran amor de Jesús, que nos amó tanto que murió por nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia no termina allí, la instrucción de la Gran Comisión no termina allí. En el libro de Mateo capítulo 28, donde dice esto, luego les dice: vayan por el mundo y hagan discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Gran Comisión no involucraba solamente que le contáramos al mundo que había un Jesús, que abrieras tu corazón y te transformaras en un hijo, sino que lo que Jesús esperaba también era que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, fuera un discípulo. Entonces, ¿qué esperaba Jesús de eso? Esperaba que nosotros fuéramos esa persona que sigue y que defiende sus ideas, que sigue y que vive bajo sus mandamientos y su doctrina, que sigue y que vive bajo el método en el cual Jesús vivió. Ese es un discípulo de Jesús. Esa es la segunda mitad de la Gran Comisión que Jesús mismo nos dejó a nosotros como su iglesia. ¿Es usted parte de la iglesia de Jesús? ¿Es usted un hijo? Entonces Dios espera de usted que sea un discípulo. Y Jesús, como todo lo que Él enseñaba, lo practicaba en su vida, el método del discipulado, Él lo aplicó en su propio liderazgo, ¿cierto? Conocemos la historia de los apóstoles, pero ellos eran los discípulos directos de Jesús, no fueron los únicos, fueron los más reconocidos, los que conocemos, los que vemos en la Biblia, Mateo y los demás. Pero
cuando Jesús iba y se presentó a cada uno de ellos, hizo algo antes de llamarlos a ser su discípulo. Vamos a leer el libro de Mateo también, el capítulo 9. En el versículo del 1 en adelante y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Por favor, avancen conmigo, chicos. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. En ninguna parte nombra a ningún discípulo aquí, ¿cierto? ¿Qué vemos? Vemos a Jesús haciendo milagros. Vemos a Jesús interviniendo en la vida de una persona con el poder sobrenatural de Dios. Y luego en el versículo 9, cuando termina esta historia, me muestran el 9, por favor, Mateo 9:9. Dice: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y éste se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Jesús antes de llamar a Mateo? Donde él estaba, en la región donde él estaba, en el lugar donde Mateo estaba en su puesto de trabajo, cobrando los impuestos, él manifestó el poder sobrenatural de Dios. Y luego de que él, Mateo, fue un testigo del poder sobrenatural de Dios y vio cómo ese poder obraba en la vida de la gente, le dijo: hey, ¿queréis venir conmigo? ¿Quieres seguir viendo esto? Vamos, sígueme. Pero no fue el único ejemplo. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 11, vemos, lo voy a contar, vemos la historia de la pesca milagrosa. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Donde Jesús se subió a la barca. Simón y su hermano habían estado toda la noche pescando, no habían pescado ni un pobre pececito. Y viene Jesús y les dice: oye, préstame tu barco para predicar. Se sube, predica desde la orilla, porque había tanta gente que él se tuvo que subir al barco. Pastor Marcelo nos estuvo contando hace un rato de esa parábola, ¿cierto? Y después de hacer el milagro, después de que ellos no habían pescado nada en toda la noche, Jesús le dice: vamos para adentro, echa las redes. ¿Y qué pasó? Pescaron tanto, ese barco a plena luz del día se llenó de tantos peces que tuvieron que mandar a los otros barcos que estaban en la orilla, que tampoco habían pescado nada, por algo estaban ahí vacíos esperando, que vinieran a ayudarlos. Y luego, en el versículo 11, en el libro de Lucas 1:11 dice, ese mismo era, déjalo ahí. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Antes de Jesús invitar a sus discípulos a que fueran sus discípulos, le siguieran, antes de decirle: oye, ¿quieres venir conmigo? Yo tengo cosas que enseñarte, manifestaba el poder sobrenatural de Dios delante de ellos. Les mostraba el poder que Dios tenía de transformar sus vidas, de hacer cosas que nadie podía hacer por ellos, de cambiar la historia como nadie nunca lo había hecho por sus vidas. Y luego les decía: ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres más de esto? Ven, sígueme. Yo quiero saber hoy día, ¿en cuántos de nosotros Dios ha intervenido con su poder sobrenatural? ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho milagros sobrenaturales? ¿En cuántas de sus vidas, de sus casas, de sus familias Dios hizo algo que nadie más había podido hacer nunca? Y es claro ejemplo de una intervención sobrenatural de Dios. ¿En cuántos lo ha hecho?
Esa es la respuesta que necesitas para saber si es que Dios está llamándote a ser un discípulo. Si Él ha mostrado su poder sobrenatural en tu vida, si Él ha mostrado su poder sobrenatural en tu familia, si Él ha cambiado cosas en ti que nunca nadie había cambiado, que Dios ha intervenido en situaciones donde nadie nunca pudo hacerlo. Esa es la invitación de Jesús a decirte: ven y sé mi discípulo. Cruza la línea. No te quedes aquí solamente siendo un hijo, sino que cruza la línea. Ven, sigue mis mandamientos. Ven, conoce más de mis enseñanzas. Ven, tengo más poder para entregarte. Dios espera, Jesús espera que cada uno de nosotros siga un camino para ser su discípulo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿Quién quiere ser un discípulo de Jesús? Amén. Porque ser discípulo de Jesús tiene beneficios. Ser discípulo de Jesús tiene cosas buenas. Vives más cerca. La Biblia muestra que los discípulos de Jesús se relacionaban tanto con Él que la gente en la calle los reconocía. Cuando ellos quisieron esconderse después de que Jesús ya estaba preso, los miraban y decían: no, si este es discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque pasaban tanto tiempo con Él que hasta se parecían a Él. No se parecían físicamente, pero yo creo que su pelo, adoptaban la manera en la que Él se vestía, los modismos. Si nosotros, simples chilenos, vamos a pasar un fin de semana a Argentina y llegamos con acento, y no me diga que no, porque yo también fui a Argentina y es pegajoso el acento. Imagínense ellos que vivían con Jesús, dormían con Él, comían con Él, estaban todo el día con Él. Entonces, ser discípulo de Jesús tiene beneficios, pero los beneficios son solo para los discípulos genuinos. Los beneficios de ser un discípulo son solo para los discípulos genuinos. Y la Biblia nos muestra cómo Jesús invitaba, una vez que Él estaba predicando a un montón de personas, cómo fue que les invitó a ser sus discípulos. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Avanza, por favor. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y creo que yo me equivoqué. Esperé, pero no era. Lo voy a leer, después les digo dónde estaba. Estaba Jesús enseñando a un montón de gente y luego de la enseñanza le preguntaban que cómo podían hacer para estar más cerca de Él, y Él les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La sabemos, ¿cierto? Es un versículo para los que llevamos años de iglesia súper conocido. Era 16, 24 era, uno antes, pero ya la leí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí encuentro las 3 características que marcan a un discípulo genuino. En esta frase Dios le estaba dando los requerimientos que Él estaba necesitando para que tú te transformaras en un discípulo real de Jesús. Primero dice: niéguese a sí mismo. Un discípulo genuino tiene que ser capaz de negarse. Y negarse es una acción voluntaria. Asimismo, como Jesús les dijo: si alguno quiere venir, a nadie le puso la pistola en el pecho, a nadie lo obligó, solamente hizo una invitación.
si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. Y después leíamos en los otros versículos, porque el que quiera guardar su vida, la va a perder. Negarse es una acción voluntaria que está basada no en el temor. Negarse es una acción voluntaria que no está basada en el miedo. No es que no puedo hacer esto porque Dios es Dios malo y Dios castiga. Negarse es una acción voluntaria que está basada en el amor. Cuando basamos nuestro negarse, cuando basamos este negarse a tus propios deseos, a lo que tú quieres, eso es negarse. No quiero ir, me llamaron a un discipulado a las 6 de la tarde el sábado, no quiero ir, qué flojera. Tengo tantas otras cosas que poder hacer el día sábado, pero voy a ir porque tengo que ir, porque si no después me retan. Eso no es negarse. Eso no es negarse. Una acción de negarse como la que Jesús estaba enseñándole a la gente, no está basada en la rabia, no está basada en el enojo, no está basada en una obligación. El negarse a sí mismo, como cuando ofrendas, decimos, trae una ofrenda con gozo y alegría en tu corazón, porque la Biblia dice que Él beneficia y recompensa ¿a quién? Al dador alegre, ¿cierto? Si te vas a negar, vas a implicar un sacrificio, vas a dejar de hacer cosas, vas a dejar de ir a lugares que te gustan seguramente, cosas que quieres hacer seguramente, pero si las haces con el motivo y la intención incorrecta en tu corazón, esa ofrenda, ese sacrificio, no está subiendo al trono como debiera. Yo tanto me he negado y no veo cambios. Está trayendo ofrenda coja. Está trayendo ofrenda sin visión. Está trayendo lo que le sobra. Estás involucrando en tu corazón emociones que no deberías al momento de negarte. Porque el negarse no está basado en el miedo que me da a lo que me puedan hacer. En la lata que me da que después me tengo que ganar un reto. Yo soy una persona que no le gusta que la reten. Me carga que me reten. Me carga que me reten. No sé qué cara poner, no sé qué decir, no sé cómo reaccionar. Y muchas veces a mí me dicen la gente, iba a decir mi esposo, pero traté de que no funcionara y lo dije igual. Me dice, todo porque no quieres que te reten. Y se ve como que yo no quisiera recibir el reto. Y lo que a mí no me gusta es hacer las cosas mal. No me gusta que pareciera que estoy llevando la ofrenda coja cuando yo siento de todo mi corazón que lo hice genuinamente. Por eso no me gusta que me reten. Me esfuerzo por hacer las cosas bien. Y asimismo Dios espera que nosotros nos esforcemos por negarnos, pero no por miedo. Si Dios nunca ha querido infundirnos miedo. Dios nunca ha querido que le tengamos temor. Tanto que se nos complica entender la frase tener temor de Dios. Porque pensamos, igual que los niños, que no puedo hacerlo porque mi mamá me va a retar. Porque mi mamá está mirando, mis hijos saben de eso. Porque mi mamá me va a retar, mi mamá me va a castigar. Y no es esa la base. La base del negarse que Jesús espera de sus discípulos está en el amor. Yo le amo tanto a Dios que no quiero hacer nada que esté fuera de su voluntad. Le amo tanto a Dios que si Él espera de mí que yo haga esto, es lo que yo espero lograr para Él. Es la persona que yo espero transformarme. El negarse, que es el primer rasgo de un discípulo genuino, tiene que estar basado en el amor que tú tengas por Dios. Que sea tan real y tan genuino que seas capaz de decir, no voy a hacer esto porque a Dios no le gusta. No voy a ir a este lugar porque a Dios no le gusta. Voy a hacer esto mejor porque esto es lo que Él quiere que yo haga. Mejor voy a ir a este lugar y voy a hacer estas cosas que a lo mejor no me son tan agradables o tan sencillas, porque eso es lo que Él espera de mí. Y yo busco agradarle. El negarse debe estar basado
Entonces, en el amor, amarle tanto que ser capaz de decir que no. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a poner siempre porque creo que es muy sencillo de entender. Todos nosotros estuvimos o hemos estado enamorados o sentimos ese enamoramiento, donde si a la persona que te gusta no le gusta, voy a ser extrema, no le gusta el olor a ajo, somos capaces de erradicar el ajo de toda nuestra dieta cada vez que nos vayamos a acercar a esa persona. ¿Por qué? Porque capaz que si me siente olor a ajo, no quiera estar más conmigo, ¿cierto? No, este perfume que me compré no le gustó, no lo uso, así de fácil, cuando estamos recién enamorados. Aclaremos, al principio. No me lo pongo más, ¿por qué? Porque no le gustó. ¿Y qué? Yo como enamorada primeriza, ¿qué quiero hacer? Cualquier cosa que a mi enamorado le moleste, lo arranco. Porque no quiero hacer nada que a él le dé ganas de alejarse de mí. No quiero hacer nada que a él le dé ganas de no estar conmigo. ¿Sabe lo que es eso? Eso es tener temor de desagradar a la persona. Y cuando la Biblia habla de tener temor de Dios, habla de ese temor. Que tú le ames tanto, que tengas tantas ganas de estar con Él y que quieras que Él esté contigo, que no quieres hacer nada que lo haga pensar por un segundo en alejarse de ti. Eso es tener temor de Dios. La primera marca entonces de un discípulo genuino es que sabe negarse. Segundo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tomar la cruz es una acción, ¿cierto? Dice, tome la cruz. Entonces, transformarte en un discípulo va a implicar que hagas algo, que te muevas, que tengas una acción correspondiente. No puedes solamente ser un discípulo de título, vas a tener que involucrar en tu vida acciones. Aquellos que seguían a Jesús, que recibían la invitación, dejaban todo lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Simón dejó con su hermano el barco, con todos los peces, con toda la ganancia, con todo lo que implicaba, lo dejaron allí y siguieron a Jesús. Mateo, que fueron los ejemplos que le di, estaba en su puesto de trabajo. Cuando Jesús le dijo, vamos, sígueme, vamos, quiero que seas mi discípulo. Y no dudó, no dubidó nada, dejó allí en ese momento todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Porque tomar la cruz va a implicar que te muevas, que dejes lo que estabas haciendo y que tomes acciones para hacer lo que Jesús quiere que hagas. Y cuando te dice, toma la cruz, lamentablemente, cuando Él la tomó, fue para ir camino a muerte. Entonces, tomar la cruz implica llevar a morir todas las cosas de tu antigua manera de vivir que no te permiten transformarte en un discípulo. Los mentores somos súper chistosos y damos consejos súper graciosos. Yo tengo una frase célebre. Cada vez que a mí me vienen a pedir un consejo sobre es que esta situación no cambia y no sé qué y no sé qué hacer, yo digo algo simple. Llévalo a la cruz. Llévelo a la cruz. Y una vez un discípulo o discípula que yo tuve se enojó porque yo le dije otra vez, llévalo a la cruz. Vino a reclamarme que esta situación no cambia. Y yo le digo, pucha, a la cruz, po. Y se enojó conmigo y me dijo, usted siempre me dice lo mismo. Siempre me dice lo mismo, llévelo a la cruz y no cambia nada. Ahí está, po. ¿Qué estamos haciendo con esa situación que no cambia, que tú sientes que pones en la cruz, pero que no cambia? ¿La estás crucificando en esa cruz para esperar que muera? Porque tomar la cruz es para ir y en esa cruz crucificar todo aquello que Dios necesita que mueras y esperar que se desangre hasta que ya no duela, porque lo muerto no duele. ¿Se ha quemado profundamente? Yo hoy día me quemé con el horno, súper superficial, me dolió.
Pero cuando las heridas son graves, cuando las heridas, las quemaduras son graves, de esas que se pone negra la piel y se calcina, no duelen. ¿Sabe por qué? Porque los tejidos nerviosos se mueren y donde hay muerte, no hay dolor. Cuando Jesús les dijo, tome su cruz, les quiso decir, es momento de que hagas morir todas las cosas de tu antigua manera de vivir que te traen dolor, que te traen remordimiento, que te quieren hacer volver atrás, porque yo necesito llevarte más adelante, necesito que camines conmigo, yo no voy a estar quieto, voy a estar en movimiento y voy a necesitar que me sigas, pero primero a la cruz. Todo lo que tiene que morir en ti, hoy día es el momento de llevarlo a la cruz, porque el siguiente paso dice, sígueme. Jesús les dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios necesita que avances, Dios necesita que hagas más cosas, Dios tiene nuevos lugares a los que llevarte. La bendición que ha traído a tu vida hasta aquí no es el cielo, no es el techo, Dios tiene más cosas para ti. Pero mientras no haya cruz, no podemos seguir avanzando. Amén. Necesitamos entonces, para ser un discípulo genuino, estar constantemente, recuerde que le dije que tomar la cruz era una acción. Constantemente vamos a tener que estar haciendo morir las cosas que nos quieren frenar. Y recuerde, lo muerto no duele. ¿Ya? Y luego les dijo, síganme. Tome su cruz y sígame. Un discípulo genuino es aquel que es capaz de seguir, es capaz de transformarse en un seguidor. No solamente en uno que conoce lo que su maestro enseña, no solamente que uno sabe lo que el maestro enseña, sino que es capaz de seguir los pasos de ese maestro, de implicar en su vida lo que sea necesario. ¿Para qué? Para poder seguirle. Ir soltando lo que necesitas soltar, ir dejando atrás lo que necesitas dejar para poder avanzar con Jesús. Nuestro primer llamado es a ser hijos, sí es cierto, pero Dios espera también de ti que te transformes en uno que lo sigue. No solamente en uno que lo conoce, no solamente en uno que ha sido adoptado, sino que en uno que como un discípulo defiende, sigue y camina en base a las enseñanzas de su maestro. Y antes de que tú seas discípulo de cualquier persona, Dios espera que seas uno de Jesús. Amén. Nuestro primer mentor sí es Jesús. Dios espera que cada uno de nosotros se transforme en un discípulo de Jesús, pero Dios también ha puesto una persona delante de ti, un líder, un mentor delante de ti para moldear tu vida a través de esa persona. Todos los que aquí ya son discípulos de alguien o todos los que están asistiendo a una casa de paz con alguien, Dios te conectó con esa persona. Dios puso a ese líder, a ese mentor frente a ti, porque esa persona tiene el potencial para llevarte más cerca de transformarte en un discípulo genuino de Jesús. En Él está el potencial de llevarte más adelante. En Él está el potencial de seguir moldeando tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona que está frente a ti también sigue a otro. También sigue a otro. Y todos nosotros en esta casa seguimos los rudimentos y las enseñanzas de nuestro Padre espiritual. Entonces no debes menospreciar el líder, el mentor que Dios puso delante de ti, porque la Biblia dice que todas las autoridades están puestas por Dios. Esa persona que está conectada frente a ti, Dios la puso para moldear tu vida. Es que me saca canas de colores, Dios la puso para moldear tu vida. Es que me cuesta obedecerle, Dios la puso para moldear tu vida. Porque si tú necesitaras una mano más suave te hubiera puesto. Si necesitaras una mano más pesada te la hubiera puesto. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone
todas las autoridades frente a nosotros. Y ese mentor, ese líder que está frente a ti, tiene el potencial para hacer de ti una persona que se parezca más a un discípulo de Jesús, porque solamente aquel que es un buen discípulo puede ser elevado y puede ser llevado a una nueva dimensión. Solo aquel que es un buen discípulo puede ser trasladado y movido a un lugar más alto, porque ser un discípulo implica que mueres, que dejas y que eres capaz de seguir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no todos los discípulos son llevados a nuevas dimensiones? ¿Por qué no todos avanzan? ¿Por qué las personas siguen en una misma situación después de muchos años? Porque como discípulos tenemos deficiencias también a veces. Nos cuesta ser buenos discípulos cuando, hablando de personas, se trata. Nos cuesta ser buenos discípulos cuando al que tengo que seguir lo veo, lo escucho. Pero solamente aquellos que sean buenos discípulos son aptos para ser llevados a una nueva dimensión. Y hay deficiencias que usted debe revisar en su discipulado, en su papel como discípulo, para ver si es que usted está siendo un buen discípulo. Y vamos a nombrar 3. Por ejemplo, una deficiencia de un discípulo es que pone en su agenda personal primero. Y esto corre tanto para discípulos de relaciones de discipulado como discípulos de Jesús. Aquel que pone su agenda personal primero no está siendo capaz de negarse a sí mismo. Aquel que pone su agenda personal primero no está siendo capaz de cargar su cruz. Aquel que pone su agenda personal primero está poniéndola antes que la voluntad y los planes de Dios para su propia vida. ¿Y qué les decía hace un rato? Es necesario que nosotros amemos tanto a Dios que no queramos hacer nada que esté fuera de sus planes. Es necesario que nosotros amemos tanto a Dios que no queramos hacer nada que esté fuera de su voluntad. De lunes a viernes, entre las 9 de la mañana, porque a las 8 es muy temprano, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, que es un horario de trabajo razonable. No, así no corre, porque así no cuesta. Y si no cuesta, no se niega. Si no te está costando, no te estás negando. Si no te está costando, no te estás negando. Y si no te estás negando, no estás calificando para ser un discípulo de Jesús. Necesitamos entonces dejar de lado nuestra agenda personal. Eso significa que nunca más voy a poder hacer lo que me gusta. Eso significa que nunca más voy a tener un sábado libre. No es cierto, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Pero si Dios está diciéndote en este tiempo que necesitas negarte más, es porque este tiempo para ti es tiempo de morir. Tiempo para todo. Otra deficiencia de un discípulo que no le permite avanzar se llama desobediencia. Y la desobediencia me gusta para entenderla, ligarla con la confianza. ¿Por qué? Porque aquel que es obediente se vuelve confiable, ¿cierto? Aquel que es obediente se vuelve confiable. Por ende, aquel que no obedece no puede acceder al beneficio de la confianza. La Biblia dice que Jesús tenía 12 discípulos principales, pero cuando Él iba a hacer cosas importantes, no iba con todos. ¿Cierto? Dice la Biblia que una vez subió al monte a orar y tomó a los 12 discípulos y les dijo, vayan y oren conmigo. Los había dejado una vez en el monte de los olivos y les había dicho, oren aquí, voy y vuelvo. Y en lo que Él fue y volvió, estaban todos dormidos. Y la instrucción había sido, oren aquí, quédense aquí y oren. No obedecieron.
por ende, perdieron el chance de la confianza con Jesús. Aún Jesús tenía discípulos que eran más confiables para él. Cuando fue al monte de la transfiguración no se los llevó a todos, se llevó a un poquito, a un tercio de ellos. ¿Por qué? Porque el ser obediente te abre la puerta de la confianza. Y cuando eres confiable, puedes recibir más. Cuando eres confiable, puedes recibir más. Cuando eres confiable, eres a uno que se le delegan más responsabilidades. Cuando eres confiable, eres a uno que se le entrega más amor y más cercanía. O somos todos iguales y nos comportamos de la misma manera adentro de nuestra casa y afuera de nuestra casa y con todas las personas que estemos. Usted va a la reunión del curso de su hijo y se echa chiste y conversa y se abraza con todas las apoderadas. Yo me río con mi esposo porque llevamos 9 años en el mismo colegio y no tengo idea quiénes son los compañeros de mi hijo. Conozco como a 3. Y cada vez que él me dice, no, me toca bailar con la Pepita. ¿Ya? ¿Y ella es nueva? No, es mi compañera desde siempre. Porque uno donde tiene confianza se relaciona de manera diferente. Y si tú quieres conocer realmente al hombre y a la mujer de Dios que se paran en ese altar, te gusta ver esas fotos en internet cuando los invitan a comer y ellos van, te gusta la cercanía que ellos tienen con tal o cual persona, te muestro el camino, se llama obediencia. Porque la obediencia te abre paso a la confianza. En cambio, la desobediencia te aparta y no te deja ser un buen discípulo. Amén. Y la última deficiencia que vamos a nombrar acerca de ser un discípulo, tiene un nombre feo, yo lo sé, pero se lo voy a explicar. Dice, despreciar al líder. Muchas personas miran en menos. ¿Se entiende el término mirar en menos, cierto? Miran en menos al líder que les tocó. Y dicen, no, es que parece que él no sabe tanto. No, es que parece que no, como que no me está entendiendo. Quizás si yo fuera con el anciano no sé cuánto, él me entendería mejor. Voy a ir a buscar el consejo por acá. Quizás si me tocara el profeta sí me va a entender porque es profeta, entonces me va a ver y va a saber lo que me pasa. Y despreciamos y miramos en menos al líder que Dios puso delante de ti, siendo que ese líder, esa persona es la que Dios eligió para moldearte. La Biblia dice que el rostro del hombre, el carácter del hombre se moldea rozándose con el rostro del hombre. Tu carácter va a ser moldeado rozándote con otra persona. Porque a ti en tu vida está esta temporada, temporada de morir, temporada de negarse, temporada de avanzar. Y ten cuidado porque la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de corazón. Antes de la caída, dice la Biblia, viene la altivez de corazón. Y en el libro de Proverbios 16, 18, les mandé a los chiquillos otra versión. Sí, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería la caída. Cuidado, mi hermano. Cuidado, mi hermano, con andar mirando en menos a ese líder y permitiendo que estos sentimientos contaminen tu corazón. Porque la Biblia dice que antes de que la altivez, después de que la altivez envenena tu espíritu, viene el fracaso. Voy a usar un chilenismo muy feo que no debería decir desde este altar, pero lo voy a decir porque es lo único que entiendo, que encuentra mi cerebro para explicarlo. Si usted no se quiere ir de boca al suelo, lo dije más bonito, de hacia al suelo, cuidado con estar menospreciando a la persona que Dios puso delante de usted. Cuidado con estar menospreciando la red en la cual Dios lo plantó. Cuidado con estar menospreciando a los mentores en los cuales Dios los plantó. Porque esos hombres tienen tu pasaporte.
para una dimensión mayor. Esas personas tienen tu pasaporte para una dimensión mayor, para profundidades mayores del Espíritu, para profundidades mayores de lo que Dios quiere hacer contigo. Necesitas dejar de lado estas deficiencias. ¿Cómo dejo de lado estas deficiencias? Libro de Mateo, de nuevo, hemos citado mucho a Mateo hoy día. Libro de Mateo 22, versículo 37, dice: y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entonces dejo de estar poniendo mi agenda personal primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo entonces dejo de ser desobediente a la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo dejo de menospreciar a mi líder? ¿Cómo puedo quitarme la imagen que tengo de él? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La base para poder transformarnos en un discípulo genuino, real y que pueda ser apto para ser promocionado está en este versículo. El primer mandamiento, Jesús lo dijo: por sobre todos los demás les voy a dejar uno que es el más importante, porque es la clave, porque es la llave que abre las puertas. Amar al Señor con todo el corazón. Dice también: con toda tu alma y con toda tu mente. Amar por la mente es amar sobre tus pensamientos. Amar con la mente es amar por sobre tus ideas. Amar con la mente es amar por sobre lo que quieres. Por eso dice: con toda tu mente también. Allí está la clave. Y lo dice también en el libro de Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre la multitud de pecados. Y en otra versión, que me gustó un poquito más, dice: y por sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. El amor es capaz de perdonar las muchas ofensas. Es que esta persona ya me hizo daño, ya me hirió con su desaire o con lo que me dijo, no me gustó. Es el amor el que nos permite perdonar las muchas ofensas. Y amar, mi hermano, no es un sentimiento que nace desde la emocionalidad. Amar es una decisión. Yo decido amar, y cuando tú te decidas realmente a amar a tu líder, a amar a tu mentor, a hacer un pacto con él y decir: yo entiendo, yo creo y yo voy a obedecer a la palabra de Dios, porque este es el hombre, es la mujer de Dios que él puso delante de mí para llevarme a una nueva dimensión, lo voy a amar. Eso te va a permitir a ti avanzar y transformarte en un discípulo real y genuino, primero de Jesús y también del hombre y de la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque el discipulado es bíblico. Jesús lo hizo. Es bíblico. Que tú seas discípulo de alguien, que tú tengas un líder, es bíblico. Jesús lo hizo. Él tomó a 12 y les enseñó y los trajo cerca de él, y luego les dijo a ellos: vayan y hagan lo mismo, hagan discípulos. No porque eres tú, no porque contigo es algo diferente, tú no tienes que ser discípulo de nadie. Ese es el modelo de Jesús, es el modelo bíblico, pero todo pasa por el amor. Cuando amamos a Dios, cuando lo amamos realmente y amamos realmente su palabra, vamos a estar dispuestos a negar, a tomar la cruz y a seguirle para poder avanzar. Y te acuerdas que te dije que ser discípulo tenía beneficios, ¿cierto? Hay personas en la Biblia que solamente por ser buenos discípulos fueron llevados a otras dimensiones. Hay personas en la Biblia que solo por ser buenos discípulos fueron llevados a otras dimensiones. Te voy a nombrar 2 ejemplos de los que a mí me gustan mucho.
El primero de ellos es Josué. ¿Todos saben quién es Josué? Josué, sucesor de Moisés. Nada más y nada menos que sucesor de Moisés. Y yo estoy segura que Josué no era el más calificado para ser el discípulo el sucesor de Moisés, si es que hablamos de cosas prácticas como la edad, el conocimiento, ¿cierto? Porque habían estado 40 años en el desierto. Eso significa que había gente que doblaba en edad a Josué. Probablemente había sacerdotes que estaban más capacitados, que conocían mejor las escrituras. Probablemente habían hombres que habían estado compartiendo mucho tiempo y entendían los rudimentos al revés y al derecho. Pero cuando Dios eligió un sucesor de Moisés, eligió a Josué, que era su discípulo. Y que había sido tan buen discípulo que calificaba para quedar en el lugar de Moisés. Otro que cumple las mismas características es Timoteo. Y me gusta Timoteo. Ya sé que saben que me gusta Timoteo porque nuestra red se llama Timoteo por eso. Pero me gusta Timoteo porque a pesar de que no es un nombre con tanta relevancia en la Biblia, la primera vez que lo nombran, dice: un cierto discípulo llamado Timoteo andaba por ahí y estaba escuchando lo que Pablo estaba enseñando. Un cierto discípulo. En el tiempo que todos ellos eran discípulos de Pablo. Entonces era un miembro más de la iglesia de Pablo. Estaba por ahí y le dijeron: oye, ¿puedes ir y hacer esto? Y lo hizo. Lo hizo tan bien que empezó a tomar protagonismo en las cartas de Pablo. Él era tan buen discípulo de Pablo que empezó a tomar protagonismo en sus cartas. Empezó a tomar protagonismo en sus historias, a tal punto que leemos en el libro de 1 de Corintios 4:17, Pablo refiriéndose a Timoteo de esta forma y les dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. De un cierto discípulo pasó a ser un hijo amado. Y en el Señor, y Él os recordará mis caminos en Cristo, tal como enseño yo en todas partes y en cada iglesia. Tal como yo lo hago. Este muchacho, Timoteo, porque la Biblia dice que era un muchacho, no tengo idea qué edad tenía, era tan buen discípulo de Pablo que Pablo lo enviaba en su lugar y les decía: este no es cualquiera. Este es mi hijo amado y este va a hacer las cosas como si yo estuviera haciéndolas allí, como si yo estuviera parado allí. Les mando a Timoteo, les mando al mejor. ¿Y cómo logró acceder este muchacho a pasar de ser el muchachito que se sienta allá en la esquina a ser el hijo amado y el representante, siendo un buen discípulo de Jesús? Seguramente, pero ¿de quién primero? De Pablo. Porque Pablo cargaba la dimensión de Timoteo. Pablo era el que cargaba la promoción de Timoteo. Pablo era el que cargaba la siguiente dimensión de Timoteo y él supo reconocerlo y le sirvió y se transformó en un discípulo genuino y le amó a tal punto que hizo que este hombre lo amara y le llamara su hijo amado. Porque ser discípulos nos abre puertas y nos lleva a nuevas temporadas. Pero ser discípulos reales y genuinos. ¿Quiénes quieren transformarse y dejar de ser un simple muchacho, un simple discípulo y avanzar a la siguiente dimensión que Dios tiene para ellos? ¿Cuántos quieren ir conmigo a esa dimensión? Quiero que allí donde usted está cierre sus ojitos.